La Revolución Liberal de 1871 fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala, de carácter liberal, que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna Sandoval, liderada principalmente por Miguel García Granados y con importante participación de Justo Rufino Barrios. Se dio como resultado de la lucha entre conservadores y liberales, desarrollada en diferentes eventos desde la independencia centroamericana, causando guerras durante la Unión y posterior a ella, culminando en este suceso y en un intento por reunificar Centroamérica. Se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles, para controlar las rebeliones, protestas y manifestaciones de la población. También se abre la Escuela Politécnica para la formación de oficiales. La educación pública pasa a ser gratuita, obligatoria y laica, que quiere decir que deja de ser religiosa. Se crean los tres poderes que formaron el Estado de Guatemala: Poder Ejecutivo, conformado por presidente, ministros, ejército y Policía Nacional; el Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la República; el Poder Judicial, juzgados y Corte Suprema de Justicia. Durante el gobierno liberal de Miguel García Granados, podemos recalcar que se estableció la bandera de Guatemala, decretando sus colores, y autorizó la creación del actual escudo de armas de Guatemala, donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. ¿Qué tal, jóvenes? Seguimos con la historia y para ello ustedes observaron un video y se podrán estar haciendo muchas preguntas, pero no podemos que ustedes me las digan y yo se las responda, pero vamos a reafirmar ese video narrándoles un poco de la historia. Para ello vamos a empezar con una serie de ideas y estas ideas generan conceptos. Pues al final les voy a explicar cómo ustedes también van a hacer una serie de ideas donde ustedes las van a colocar en su cuaderno y van a generar una motivación para poder estudiar y leer a qué corresponde cada una de las ideas. Y para ello nosotros en nuestra clase vamos a dar una demostración para que ustedes después en sus casas lo hagan y puedan aprender un poquito más de la historia. Bueno, primero vamos a hablar qué fue la Reforma Liberal de 1871. Pues fue un proceso revolucionario donde se derroca a Vicente Serna. Vicente Serna era un conservador, igual que Carrera. Se recuerdan que venimos hablando del presidente Carrera en ese tiempo que forma la República de Guatemala. Pues él siguió durante los años en el gobierno, pero como seguía siendo un régimen conservador, no todos estaban de acuerdo con ese régimen. Entonces viene Serapio Cruz y se intenta rebelar a Carrera. Entonces Carrera pues pierde el gobierno, pero Serapio Cruz logra gobernar, pero no en su totalidad. Entonces a la muerte de Carrera sube al poder Vicente Serna, que quiere continuar con el mismo tipo de gobierno que Carrera, y así lo hacen. Por eso, en la revolución que derrocan a Vicente Serna, Serna era un conservador que seguía los pasos del gobierno que tenía Rafael Carrera. Bueno, ¿a qué indució la Reforma Liberal de 1871? Donde la economía, la política y sociedad se modernizan. Los gobiernos liberales eran más abiertos para la modernización. Como lo vimos en la clase anterior y tal vez no pudimos terminar de explicar, que el gobierno liberal en lo económico, lo político y lo social dejaba mucho y respetaba mucho los derechos de las personas a que ejercieran sus propias iniciativas, que estuvieran
que hubieran elecciones para elegir un gobernante, que la economía, tanto de ser privada, también podía ser pública. Y entonces así se ejerció el poder de los liberales hacia el régimen conservador. El 26 de marzo de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios dirigieron 100 hombres, dice esta idea. Para llegar a esta idea, podemos generar que hubieron antes siempre rebeliones contra los gobiernos conservadores. Y por eso fue que les hablé que al morir Carrera, pues subió Vicente Serna al poder y a él fue el que derrocaron los liberales. Justo Rufino Barrios, antes, en 1867, Justo Rufino Barrios también luchó contra los conservadores. Fíjense que ellos, con un conjunto de 100 hombres que radicaron en las faldas del volcán Tacaná, ellos trataron de derrocar un gobierno, pero únicamente tenían 100 hombres, pues perdieron prácticamente y tuvieron que huir a México derrotados, ¿verdad? Pero no muriendo con este ideal de derrocar a Vicente Serna, el 26 de marzo de 1871, ya aliado con Miguel García Granados, dirigieron también 100 hombres que ayudaron a esa lucha contra los conservadores. Pero en este intento del 26 de marzo también fracasaron. O sea que ya llevaban 2 fracasos, el de 1867 y el de 1871. Mientras tanto, Vicente Serna seguía gobernando en el régimen conservador. Bueno, en junio ya contaban con 500 hombres al entrar a Antigua. ¿Qué es lo que pasa para llegar a esta idea? En 1870, fuerzas revolucionarias fueron derrocadas y murió Serapio Cruz en esa guerra. Fíjense, volvieron otra vez a perder los revolucionarios liberales, pero ahí muere Serapio Cruz, que fue el que intentó siempre derrocar a Carrera. Y Serapio Cruz, en esa batalla, él muere y fue decapitado, y su cabeza fue expuesta en la capital para que todo el mundo se diera cuenta cómo es que el régimen conservador seguía con el poder. Bueno, al llegar a junio, como todo es un proceso de fechas, al llegar a junio ya contaban con 500 hombres. Esto fue al entrar a Antigua. Entonces ellos ya llevaban 500 hombres para seguir en la lucha. Pero también perdieron esa batalla, pero mientras tanto perdían las batallas, pero estaban ganando territorios, y que cada vez más la gente se les uniera para poder derrocar al gobierno conservador. En otra idea, el acta de Paz Cía especificaron las causas de la revolución. Pues esta acta de Paz Cía fue un documento que se firmó donde especificaba claramente por qué es que estaban revolucionando. Bueno, en la última idea se emite una nueva constitución, el pueblo elige democráticamente y se ejerce la libertad de culto, la educación obligatoria era pública, o sea que el gobierno la sostenía, era laica porque no había específicamente una religión, y también gratuita. Bueno, así como les expliqué hoy, estas ideas centrales generaron conceptos y generan que uno tome interés por estudiar la historia. Pues a ustedes les va a quedar de tarea hacer sus ideas para poder ver cuánto aprendieron el día de hoy. Les agradezco mucho y hasta la próxima.